vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como les dije, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento, porque prácticamente ya terminamos la materia de la unidad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un resumen. Comenzamos viendo sobre los hidrocarburos, ¿no? Básicamente, un hidrocarburo en su estructura básica, como ustedes saben, ¿sí? Tienen carbono e hidrógeno, ¿sí? Eso es básicamente un hidrocarburo. Obviamente que cuando se une con otros compuestos, con el oxígeno, con el nitrógeno, ¿sí? Forman también otros compuestos. Pero en este caso, estos compuestos hidrocarburos básicamente tienen en su estructura el carbono y el hidrógeno, ¿no? Dentro de los hidrocarburos, fácilmente, ¿no es cierto?, podemos clasificar en algunos tipos, ¿sí? De acuerdo a su estructura, de acuerdo a sus enlaces y de acuerdo al número de átomos de carbono. Cuando hablamos del número de átomos de carbono, ¿no es cierto?, vemos que este compuesto o estos compuestos forman millones de ellos, ¿no? ¿Sí? Y se pueden clasificar en algunos tipos como los alcanos, los alquenos, los alquinos, ¿sí? En este grupo también tenemos los aromáticos, ¿no? De acuerdo al enlace tenemos enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Como podemos ver aquí, ¿no? Alifáticos y aromáticos, saturados, insaturados. Los saturados que vienen a ser los alcanos, ¿no es cierto? ¿Por qué se llaman saturados? Porque en su estructura ya no pueden ingresar ningún otro elemento químico más, ¿no? En cambio, los alquenos nos dejan enlaces para poder unir otros tipos de compuestos, como son, como digo, los alquenos y los alquinos. Los hidrocarburos, ustedes saben que son de origen fósil, ¿no? Son restos orgánicos que, tanto de plantas y de animales, que en el transcurso de millones de años produjeron algunos productos, en este caso el petróleo y el gas natural. ¿Sí? Teníamos, como les decía, los hidrocarburos de cadena abierta, saturados e insaturados, ¿no? Dentro de este grupo, ya les dije, tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos, básicamente, son los hidrocarburos que tienen enlace simple y su estructura es de carbono a carbono. Su fórmula general, como ustedes saben, es CnH2n más 2, que nos indica que los hidrógenos deben estar en relación a los carbonos siendo dobles, ¿no? Y a los cuales vamos adicionales más 2. Si aquí tenemos 1, el doble sería 2 y se le adiciona más 2 será 4, que es la fórmula del, en este caso, el hidrocarburo más conocido, ¿no? O el alcano más conocido, que es el metano, cuya fórmula es CH4. En cuanto a su presentación, nosotros podemos presentarles de diferentes maneras. En forma lineal, en forma ramificada, formando ciclos, ¿no? ¿Sí? También tenemos diferentes tipos de fórmulas, fórmula condensada, fórmula molecular, fórmula estructural, ¿sí? En la cual podemos presentar a este tipo de compuestos. Aquí tenemos los ciclos alcanos, ¿no? Cuando hablamos del ciclo alcano, aquí la fórmula general es CnH2n nada más, ¿sí? No tenemos el más 2. Tomar en cuenta esto, ¿no? CnH2n, ¿sí? Significa que los hidrógenos van a estar en relación al doble. Como les decía, tenemos alguna forma de presentación de las fórmulas, ¿no? La fórmula desarrollada o estructural, la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Y la fórmula condensada o global. En la fórmula desarrollada o estructural, básicamente nos indica, ¿no? Los átomos de carbono, los átomos de hidrógeno y los tipos de enlace que tienen, ¿sí? Entonces aquí podemos ver carbono, los hidrógenos y los enlaces. En la semidesarrollada,
básicamente nos indica ya en forma de radicales, ¿no? Como en el ejemplo del etano, tenemos CH3 y el enlace. En la fórmula global o condensada, en cambio, nos indica en forma general el número de carbonos, ¿sí? Y el número de hidrógenos que forman ese compuesto. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta aquí. Ya lo hice. Sí, señor. ¿Y cómo sería la estructura matriz, por ejemplo, del metano? ¿Cómo la estructura matriz? Eso no te entiendo. Es que hay una pregunta en el libro de en un taller que dice que escribamos la estructura matriz. ¿En qué página está? Déjame ver. En la página 73. 73. La estructura matriz básicamente es la fórmula estructural, ¿sí? Ya, Liz, Por gracias. eso dice estructura, ¿ya? Entonces, la fórmula estructural es cómo está formado los diferentes, con cuántos carbonos, si tiene radicales, no tiene radicales, ¿no? Sí, porque estoy viendo en los compuestos, nos está indicando que tiene radicales, ¿no? Si es que es un hidrocarburo o si no es un hidrocarburo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Están aquí todavía? Se quedaron calladitos. Entonces, les decía, ¿no es cierto? Que básicamente es eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, básicamente, la estructura matriz es esto. David, esto es la estructura matriz. ¿Sí? Ya, Liz, gracias. Bueno, Ya. entonces, como les decía, tenemos algunos tipos, hablando ya directamente de los alcanos, ¿sí? Tenemos algunos que están en estado sólido, otros que están en estado líquido y otros que están en estado gaseoso, ¿sí? Los que están en estado gaseoso prácticamente son del carbono 1 al carbono 4, ¿sí? Los que están en estado líquido son del carbono 5 hasta el carbono 17. Y los que están en estado sólido son del carbono 18 en adelante, que prácticamente vienen a ser las parafinas, ¿no? ¿Sí? En este caso viene a ser un ejemplo de parafina, vendría a ser la vela, ¿no? Entonces, así tienen su estructura física. Ustedes saben que este tipo de compuestos tienen nombres especiales, ¿no? Los cuatro primeros, el metano, etano, propano y butano. A partir del quinto carbono, ¿sí? Básicamente se utiliza prefijos de cantidad, penta, esa, hepta, octa, nona, deca, ¿no? Que nos está indicando cuántos átomos de carbono, ¿sí? Se encuentran en cada una de las fórmulas, ¿sí? También de este tipo de compuestos de los alcanos se derivan lo que son los radicales, ¿sí? Los radicales básicamente se forman por la disminución de un hidrógeno dependiente del alcano, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tenemos CH4, restamos un hidrógeno y nos queda CH3, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí C2H6, restamos un hidrógeno, nos queda un menos un radical, ¿cierto? Perdón, menos un hidrógeno nos quedan 5, ¿sí? Y así vamos a formar los diferentes tipos de radicales. ¿Cómo les vamos a llamar, no es cierto? Aquí tenemos el metano, será metil o metilo, ¿no? ¿Ven? Aquí etilo, etilo, propil o propilo, butil o butilo, ¿no?
Aquí lo que me falta básicamente es el enlace. Siempre los radicales van a estar colocados con un enlace, ¿no? Como les decía, los alcanos también pueden formar ciclos, ¿sí? Pero ¿desde cuál se forma el ciclo? Básicamente se forma desde el tercer carbón, ¿sí? Porque cuando formamos ciclos o anillos, significa que esto debe estar cerrado, ¿no? ¿Sí? Ya les dije la fórmula general CnH2, ¿sí? Aquí, ¿cuál sería la fórmula de esta? C3H6, ¿no es cierto? Cuando hacemos el ciclo, nos queda CH2, 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 ¿sí? El butano es C4H8, ¿sí? Vuelvo y repito, solamente cuando formamos los ciclos, ¿no? Porque si es que es el butano, ahí sí es CnH2 más 2. Cuando formamos los ciclos, simplemente nos queda CnH2n, ¿no? Tomar muy en cuenta esto. El pentano tenemos 5, el doble sería 10, ¿no? Y así seguimos haciendo los diferentes ciclos. Aquí también podemos mezclar con radicales, ¿no? Entonces, como dice aquí, los cicloalcanos se nombra colocando el prefijo ciclo al nombre del alcano que corresponde, al mismo número de átomos de carbono del anillo, ¿sí? Entonces, vean, aquí tenemos básicamente los 3 carbonos y los 6 átomos del hidrógeno. Por eso se llama ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano y así sucesivamente. ¿Sí? Miren, aquí tenemos los radicales que les decía, siempre tienen que estar con su enlace libre, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? Tanto los alcanos tienen propiedades físicas, asimismo tienen propiedades químicas, ¿sí? Entonces vean, aquí una de las propiedades químicas es que cuando reaccionan este tipo de compuestos, ¿sí? Produce una reacción, la cual libera calor, ¿sí? Básicamente, cuando se realizan los enlaces entre carbono y carbono, son estables. Son sustancias iónicas o polares, son prácticamente inertes relacionados a los ácidos y las bases y a la reacción que se produce con el oxígeno, produce una combustión sin humo, perdón, ¿sí? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Dice, la reacción con el oxígeno conduce a la combustión sin humo. A ver, si se acuerdan de la clase de ayer nomás. Mejor dicho, de la clase anterior. ¿Cuál sería un ejemplo? A ver, les pongo picante. El que me diga el exonero del examen quimestral, a ver. ¿Cuál sería un ejemplo? No era el gas natural. ¿Ya quién habló? Y Pantorta. Ya señorita Tipacto también hace acuerdo, ¿no? Cielos. Exactamente. El gas natural. Vean. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que no genera humo? Simplemente cuando utilizamos una cocina a gas. ¿Se acuerdan? Ahí la llama es azul. ¿Ustedes han visto que sale humo de ahí? No, no es cierto. Y cuando les hablé del gas natural, les dije que uno de los principales componentes es el metano. Y el metano básicamente es un alcano. Si se dan cuenta. Entonces, toda la materia se relaciona. ¿Sí? Pilas, pilas. Bueno, entonces les decía que no forma humo, ¿no?
También vimos lo que es la combustión, ¿sí? Entonces, la combustión, como dice aquí, ¿no? Es un conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de calor que se produce entre dos elementos, el combustible, que es un sólido, y el comburente, que es el oxígeno. Para que se produzca este proceso de la combustión, siempre debe haber estas dos cosas, el combustible y el comburente, ¿no? El combustible puede ser cualquier sustancia que pueda producir, ¿no es cierto?, o generar calor. Como ustedes pueden ver aquí, el carbón, la madera en estado sólido, en líquido, la gasolina, el, el aceite, el alcohol, ¿sí? Un gas puede ser el gas natural o el propano, ¿no? Y básicamente esto, que es el oxígeno. Sin la presencia del oxígeno, básicamente no se produce ningún tipo de reacción, ¿sí? Tenemos dos tipos de combustión, la completa y la incompleta, ¿no? En la combustión completa, básicamente hay la producción de energía. En la combustión incompleta, en cambio, no hay esta producción de energía. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cuando hacemos reaccionar el metano más el oxígeno, nos da como resultado anhídrido carbónico más agua, ¿no es cierto?, y más energía, ¿sí? En la combustión incompleta, aquí tenemos en cambio también el metano, ¿sí? Pero aquí aumentamos las moléculas de metano, ¿no? Tenemos oxígeno y nos da resultado un carbonato, el anhídrido carbónico y también 8 moléculas de agua. Un ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de combustión completa? Que también la utilizamos en la vida diaria, ¿no? Se utiliza este artefacto en la vida diaria. El de un motor. Exactamente, el de un motor de un carro, ¿no? De un vehículo, ¿sí? Ahí tenemos el combustible, que es la gasolina, ¿no es cierto? ¿Y cuál origina la chispa? También viene a ser la bujía. Pero ¿qué hace que el motor funcione de una manera adecuada? La entrada de aire. El aire tiene oxígeno, ¿no? Por eso ustedes han de haber oído que un vehículo reacciona mejor en la costa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la costa tenemos mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Bien, ustedes pueden ver que de este tipo, ¿no? Simplemente son cosas que nosotros las utilizamos en la vida diaria. Dentro de los derivados de los hidrocarburos tenemos el petróleo, ¿no? ¿Sí? El petróleo, como ustedes saben, también es un compuesto orgánico, al igual que el gas natural, ¿sí? Tiene básicamente en su estructura, como ya dijimos, carbono e hidrógeno. Y en menor cantidad, ¿no es cierto?, nitrógeno, oxígeno y azufre, ¿sí? Si hablamos de los derivados del petróleo, nosotros sabemos que hay millones de derivados del petróleo, ¿no? Millones de cosas, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué se saca de aquí del petróleo? Combustibles, ¿sí? ¿Cómo son? ¿Cuáles son estos combustibles? La gasolina, la nafta, el querosene, el diésel, ¿no es cierto? Combustible para barcos, aceites lubricantes, ¿sí? Y esto que es el bitumen, que sirve para formar lo que es el asfalto, ¿no? De las calles. Entonces, vean, por eso es la importancia, ¿no? De este proceso básico que tiene el petróleo. Como sabemos que el petróleo, ¿no es cierto?, es un compuesto orgánico que se produjo de los restos óseos, perdón, tanto de plantas y animales. Pero que para que se produzca este petróleo tuvo que pasar millones de años. ¿Sí? No es que eso se produjo de la noche a la mañana. Y está en una parte, ¿no es cierto?, bajo el suelo. Por eso la extracción de este bien natural, ¿no es cierto?, es bastante también costosa. No es que cuesta simple, ¿no? Pero en este caso, los beneficios que tiene en relación a lo que vimos, ¿se acuerdan del gas natural? Es mucho mejor, ¿sí? Porque se puede almacenar de una mejor manera. Pero ¿qué es lo malo del petróleo? Que
no se puede disolver en agua. Es insoluble en agua, ¿no? De ahí viene ese lema que dice que el agua y el aceite no se mezclan, ¿sí? Para nosotros poder disolver lo que es el petróleo, necesitamos derivados propios de los hidrocarburos. ¿Cuáles son estos derivados? Es la gasolina, el éter, el cloroformo, el tiñe, ¿sí? Los cuales nos ayudan, ¿sí? A diluir o a disolver los derivados del petróleo. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces vean qué característica presentaba el petróleo. Primero, color oscuro, como sí le hemos visto, ¿no? Fluorescente con reflejos verdes o verde azulados. Su densidad es de 0.615 a 0.994. Como les decía, insoluble en agua y soluble en sustancias como el éter, benceno y cloroformo, que son sustancias orgánicas. La viscosidad variable aumentando con la densidad del mismo. Este factor de la viscosidad, ¿sí? También es muy importante cuando hablamos de petróleo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver la pureza que tiene el petróleo, ¿sí? La viscosidad nos ayuda a ver si es que es un petróleo bueno o un petróleo malo, ¿no? Y esto se le mide en lo que se llama los grados API, ¿sí? Según los grados API que tengan el petróleo, tiene mejor calidad. Ustedes saben que eso necesita un proceso de refinación, ¿no? Y el gas natural, ¿no? Hay que diferenciar del gas licuado del petróleo, ¿sí? Aunque los dos cumplen las mismas funciones, ¿no? Pero el gas natural, como su nombre lo indica, está en la naturaleza y básicamente también se produce por los restos óseos, ¿no? Tanto de plantas como de animales. Este gas natural, como les decía, si es que es extraído, el problema de este es que la forma de almacenamiento no se puede almacenar de una manera adecuada, ¿no? Es muy peligroso, es muy volátil, ¿sí? Por eso lo que se realiza es la utilización del gas licuado del petróleo, un derivado del petróleo, ¿no? Que nosotros utilizamos básicamente en las cocinas, ¿sí? Y también se puede utilizar en los motores, ¿no? Ustedes vieron hace algunos años, algunos taxis comenzaron a utilizar el gas, sí, licuado del petróleo. Pero ¿qué pasaba con la utilización de este tipo de material? Que era muy peligroso, ¿no? Porque el gas también puede ser inestable. ¿Qué significa esto? A una pequeña fuga y si se encuentra con un detonante, ¿qué podía pasar? Podía explotar, ¿sí? Entonces, mucho ojo en ese sentido. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno, entonces la próxima clase vamos a comenzar a realizar, ¿sí? La revisión del cuestionario. Básicamente es la razón de esto, ¿no? De estos temas que me hemos visto en esta unidad.